A ver, quiero agradecer su presencia acá en esta sala de juntas de la presidencia del Instituto Belisario Domínguez para fijar una posición frente al informe que esta comisión de expertos independientes, el grupo interdisciplinario de expertos independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fijó sobre los acontecimientos, lamentables acontecimientos, donde perdieron la vida estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. Primero, las conclusiones presentan una contradicción de fondo con las actuaciones que hasta hoy ha desahogado la Procuraduría General de la República sobre dichos acontecimientos. El destino de los normalistas asesinados o desaparecidos, cualquiera que sean las dos posibilidades, es lo de fondo, porque hay coincidencia en lo que ocurrió allá en Iguala, la participación de estudiantes de la Normal de Ayotzinapa, esa noche, la del 26 de septiembre, la participación de la Policía Municipal, lo que evidencia una contradicción es la llamada verdad histórica, que es la verdad formal que está acreditada en el expediente y que le llamaron verdad histórica, con las conclusiones que hoy presentan este grupo de expertos independientes. A ver, primera afirmación. Desde el inicio hubo una decisión política para que la Procuraduría General de la República eliminara evidencias que vincularan a integrantes, a servidores públicos del gobierno del Estado de Guerrero y del gobierno federal. Hubo una decisión política para hacer a un lado las evidencias que vincularan al ejército mexicano en estos acontecimientos. Hubo una decisión política para crear una verdad formal que llevara a los familiares de las víctimas a aceptar el destino, el horroroso destino de que hubieran sido calcinados sus hijos, sus familiares. Lo que evidencia esta contradicción que hay entre las conclusiones de este grupo de expertos y las actuaciones de la Procuraduría es el deterioro institucional. A casi un año de los hechos de esa tragedia del 26 de septiembre, la opinión de la ciudadanía ya se constituyó, por lo que ya no va a variar. Un comportamiento de la autoridad para provocar la impunidad, al separar a los responsables que estaban en el gobierno federal, en el gobierno estatal y en el gobierno federal en diferentes niveles de mando. Poco se podrá hacer ya para que la sociedad cambie de opinión frente a estos hechos. Poco se podrá hacer. Por eso afirmo
que siempre hubo una decisión política de no avanzar para afincar responsabilidades a servidores públicos involucrados por acción o por omisión, y que hoy simple y sencillamente no forman parte de las acciones penales derivadas de la indagatoria de la Procuraduría. ¿Qué valor jurídico tienen estas conclusiones? Pues ninguno. No tienen ningún valor jurídico hasta que sean corroboradas como parte del expediente donde están investigando estos hechos. ¿Qué papel debe de jugar el Senado de la República? Debe ser un observador muy puntual para que las cosas se lleven a cabo en términos de ley. Yo le estoy mandando una carta al presidente del Senado, al senador Roberto Gil, para que invite al Senado al grupo de expertos. Tenemos facultades para citar a comparecer a los servidores públicos, como es la propia Procuradora General de la República, como son los mandos, tanto policiales como del Ejército, o para ver que las averiguaciones se enderecen para poder encontrar citas a ellos dentro de la indagatoria. Pero nosotros tenemos interés en escuchar a los expertos. Queremos que el senador Gil invite al grupo de expertos al Senado de la República para tener un intercambio con nosotros. Es muy importante conocer sus conclusiones y es muy importante escuchar de su propia voz las posiciones o las evidencias que ellos tuvieron para llegar a esto. Le voy a entregar esta carta que he firmado, dirigida al presidente del Senado, a quien estimo como un extraordinario jurista, para que pueda poner a consideración de la mesa directiva, invitar, hablo de la palabra invitar, al grupo de expertos a venir a tener un diálogo esta misma semana, antes que se vayan, que van ya a estar fuera del país pronto, un intercambio con nosotros. Vuelvo a repetir, sí hubo una decisión política para dejar fuera a servidores públicos del gobierno del Estado de Guerrero y del gobierno federal. Que la percepción que la sociedad tiene respecto del comportamiento de la autoridad es de haber encubierto a responsables, y que a un año de que estos hechos ocurrieron, ya se creó una opinión pública sobre los acontecimientos y va a ser muy difícil cambiar la percepción de impunidad que se constituyó sobre los acontecimientos de Ayotzinapa. Estamos obligados, quienes tenemos voz pública, a dar una opinión al respecto. Es tan grave lo que se nos dijo, lo que dijeron ayer el grupo de expertos, que de verdad no puede quedar bajo el silencio de quienes tienen que opinar. Se tiene que hablar de esto y se tiene que determinar cuál es la ruta que tiene que seguir la autoridad para que acontecimientos como estos no vuelvan a repetirse. Porque hoy lo lamentable no solamente fue esa tragedia, esos hechos monstruosos, sino es el comportamiento de la autoridad, que constituye una verdad a la que le da a llamar verdad histórica, cuando en realidad es una versión que no se sostiene ante el análisis científico de quienes son expertos en estos asuntos. Es lo que quiero decirles en esta mañana. Claro, Cedillo, y después Blanca, por favor, y después David. Senador, yo quisiera preguntarle si sería necesario que en la reapertura que ha anunciado la Procuradora de la investigación se le diera seguimiento
a la línea del narcotráfico, que también como que se soslayó, como que no se quiso meter ahora con lo del quinto camión que se habla, que si se lo robaron y que eso movilizó a todo el mundo porque estaba cargado de drogas, se supone o se presume, o eso al menos dejaron entrever ayer los expertos estos. Y también la otra, si el procurador Murillo Caram en su momento tendría que dar la cara y tendría que ser llamado a cuentas por haber fabricado, porque eso es lo que están dejando ver estas investigaciones, por haber fabricado, como dices, una verdad al margen de lo que realmente sucedió ahí. Y si el encubrimiento del que estás hablando o del hecho de haber soslayado autoridades era parte de un pacto también entre el PRD para proteger al gobernador en su momento, el gobierno federal para proteger a los mandos altos del ejército que están implicados en este asunto, o por omisión, como dices, que no quisieron intervenir a pesar de que estaban ahí el batallón completo y sabían de lo que estaba sucediendo ahí. Entonces, ¿a quién te refieres que el gobierno pudo haber protegido? Sin duda que la posición del ex procurador Jesús Murillo Caram no es la mejor, dado que de corroborarse estas conclusiones estaríamos ante una evidencia de haber construido una versión falsa, una versión de la cual el propio Jesús Murillo Caram fue quien la presentó. Recuerden toda esa famosa conferencia de prensa, ¿sí? Así es que de corroborarse las conclusiones de este grupo de expertos, la posición de Jesús Murillo no sería la mejor frente a un desempeño absolutamente legal. Con eso me quedo, O sea, cuando yo hablo de que evidentemente hubo una decisión política para no fincar responsabilidades a servidores públicos del gobierno del Estado y el gobierno federal, estoy hablando de un desempeño que no es legal, porque no puede haber una decisión política en el curso de la determinación de una investigación, de los hechos de una investigación. Con eso te respondo, como para que te dé yo mi opinión respecto a la posición que podría tener el ex procurador general de la República. Tal parece que la investigación se desarrolló para constituir responsabilidades contra policías, contra delincuentes integrantes de los bandos, el alcalde, que por cierto, hasta donde se sabe, está detenido no por la desaparición de los 43, sino por homicidios anteriores. Fíjense nada más, es algo que también debemos de tener corroborado. Yo hoy leo que dijeron en la Procuraduría que tiene múltiples procesos, así nada más lo dicen, sin asumir que efectivamente haya uno relacionado con los 43 desaparecidos para tener procesado a Barca. Entonces sí hubo una deliberada decisión en la conducción de la averiguación para dejar fuera de la determinación de responsabilidades a servidores públicos del gobierno del Estado de Guerrero y del gobierno federal. ¿Te refieres a Aguirre? Me refiero a integrantes del gobierno del Estado de Guerrero y del gobierno federal a los niveles que habrían tenido que de haber sido conocer de todo lo que estaba ocurriendo. Después, al ejército. Sí hubo una deliberada decisión para dejar fuera de las responsabilidades al ejército. Hoy, de las conclusiones que estamos conociendo, ¿sí?, hay una serie de datos que se refieren a ello, ¿verdad? Tanto a mandos policiales de la Policía Federal, de la Policía Estatal, de la Policía Municipal, del Ejército, que de ser corroborados, vean entonces qué se construyó para no fincar responsabilidades. Y respecto a si el PRD estuvo al proteger a Ángel Aguirre,
diría yo, Un pacto ahí con el- en un pacto, yo te diría que el PRD no es autoridad investigadora. Más allá de que alguien del PRD hubiera querido intentar que no se tocara a Ángel Aguirre, quien determina eso es la Procuraduría General de la República, no el partido político. El partido político recibe una sanción pública en su participación electoral, pero el PRD no es una autoridad que determine responsabilidades. Te lo digo por si se tiene la percepción que alguien del PRD pudo haber intentado proteger a Ángel Aguirre. Quien determinó las responsabilidades hasta hoy dadas es la Procuraduría General de la República, no el partido político. Blanca, por favor. Blanca. Yo, senador, yo sí quisiera ser muy enfática y que nos dijera si sí el procurador, el ex procurador general de la República, Jesús Murillo Caram, tendría que venir a comparecer al Senado de la República para que les diga cuáles fueron sus líneas de acción respecto a lo que derivó de la verdad histórica, y si también tendría que venir la actual Procuradora General de la República, Arely Gómez, y todos los involucrados en esta investigación. Bueno, todos los servidores públicos que sean citados por los órganos del Congreso mexicano deben de comparecer. Todos. Jesús Murillo ya no es servidor público. ¿Me explico? A Jesús Murillo más bien lo veo en el nivel de que del análisis de las actuaciones se pudiera derivar un comportamiento, el de Procurador General de la República, no ajustado a la ley. ¿Me explico? No para pedir, no para ni siquiera invitar, menos citar a quien ya no es servidor público. Pero por lo que respecta a todos los demás, sin duda que sí. O sea, yo creo que todos tenemos perfectamente claro ante qué estamos. Es el hecho más horrendo que ha ocurrido frente a nuestros ojos, de barbarie, de bestialización. Son hechos terribles que hablan de una sociedad que está en un proceso de deterioro muy grave y que ahora, amén de esos hechos graves, está un comportamiento de la autoridad que no corresponde a la legalidad, a la manipulación de la investigación. El hecho de acreditar mediante razonamientos científicos que no pudieron ser incinerados, así como fue dicho, como se constituyó la historia, la verdad histórica, pues, que hoy se dice que es imposible que haya ocurrido así, tiene una profundidad enorme. ¿Para qué se constituye una verdad, para qué se constituye una versión falsa? ¿Con qué propósitos? ¿Para evitar qué? Ese es un asunto que es el deterioro de la institución y de las instituciones. No puede quedar, vuelvo a repetir, a ver, ya están esas conclusiones, las van a incorporar al expediente, ya hubo una decisión de que se asuman las recomendaciones, las 20 recomendaciones, ¿sí? Y va a empezar a caminar otra vez un proceso legal infinito, otra vez otro peritaje, ya hay 2 peritajes, uno que se asumió para constituir una verdad histórica basada en las pruebas que hay en el expediente, ¿sí? Y otro que son razonamientos. Puede ser que nada más a donde llegue la penetración de esta conclusión de expertos sea a la incorporación de esas 500 hojas al expediente. Y hasta ahí quede, Cuando encontramos que hay una evidente, repito, cuestionamiento, díganme ustedes cuál va a ser la percepción de la sociedad frente a estos hechos de impunidad. Por no fincar responsabilidades a tiempo, la sociedad va a tener para siempre la percepción de que se ocultaron a los verdaderos responsables. Que si se hubieran determinado responsabilidades de manera inmediata, lo que dijimos en el mes siguiente, en su momento lo dijimos, en el mes siguiente,
Era el tiempo para afincar responsabilidades. ¿Qué es más importante? ¿La clase política o el Estado? El Estado somos todos, no crean que el Estado es autoridad y sociedad. ¿Sí? Es gobierno, territorio, sociedad en su conjunto. Lo importante es el Estado. No cuidar a la clase política, ni al círculo de privilegios que se forman en el ejercicio de la autoridad. Hoy lo que vemos todos es cómo se recupera la confianza después de esta contradicción pública. ¿A quién le va a creer la gente? ¿A la Procuraduría o a los expertos? ¿Verdad? David. ¿Qué tal? Buenas tardes, senador. Pues lo que usted menciona es sumamente grave, me parece importante entonces reiterar el asunto de los servidores públicos, que usted menciona que los que ya no están en funciones como Murillo Karam, pero los que sí están en funciones como Arely o como Tomás Cerón. Cerón es una de las personas muy importantes en esta investigación que al parecer es responsable directo de esta investigación. Si él merecería ser llamado a comparecer, ya sea ante pleno o ante comisiones, si me podría usted aclarar esta parte. Y también preguntarle sobre qué pasaría entonces con Murillo. Se dice que le van a dar una embajada, se dice que va a estar fuera, ya en el cuerpo diplomático. Eso le daría automáticamente inmunidad para poder responder ante cualquier cuestionamiento. ¿Se podría entonces hacer algo, hacer un llamado fuerte para que él pueda rendir cuentas antes de tener esta inmunidad? Bueno, Cerón vino a la plenaria del PRI, ¿no? Sí lo vieron, ¿verdad? Vino invitado por su jefa Arely Gómez. No sé si vino a la comida o vino a la comparecencia, pero aquí estuvo. Pues claro que puede venir Cerón, sin duda que sí. Cerón y cualquiera que sea servidor público. Ahí yo no hago distingos, pues. Comparecer ante las cámaras del Congreso no es un deterioro a la imagen pública del servidor público, es parte de las funciones que tiene que desempeñar, informar. O sea, aquí ya se formó una contradicción que va a ser muy complicada resolverla, porque las autoridades que llegaron a la conclusión que fue dada a conocer como verdad histórica, a hoy, ¿qué papel van a desempeñar? ¿Van a seguir siendo ellos quienes integren las averiguaciones o ya no? O sea, es muy complicado de resolver este tema. Dos acontecimientos han sido muy graves en materia de derechos humanos y de temas de seguridad pública, de deterioro institucional. Y la fuga de Guzmán Loera, ¿sí? El problema frente a la sociedad es la desconfianza que la gente tiene frente que la sociedad tiene frente al desempeño de la autoridad. Entonces, que venga quien venga, no debe haber límites, ni es deterioro ni es agresión. O sea, la procuradora podrá venir sin ningún problema, yo no la veo afectándole en su prestigio, en su capacidad, si se le cita a que informe a las comisiones, no creo que al Pleno, pero a las comisiones correspondientes, Derechos Humanos, Comisión de Justicia, lo propio. Sebastián de la Rosa ahora es el coordinador de la bancada del PRD allá en el estado de Guerrero. Esa fue una de las personas que protegió a Abarca y que fue impulsores de la carrera de Abarca. ¿Cuál es su opinión sobre esto? ¿Esto no daña más al PRD? Sin duda que sí. No sé si sea coordinador, Ya lo dije. No sé si sea diputado local. No lo sé. Yo sé que acaba de dejar de ser diputado federal. No sé si sea diputado local. Y creo que individualmente él y muchos otros tendrán que dar cuenta de su participación en estos hechos. Señor, posiblemente ya lo dijo, pero ¿cómo queda el gobierno o la justicia mexicana, digamos, al exterior? Por una parte, y la otra sería que pareciera que tendría que venir gente de fuera a enseñarnos cómo se investiga. Mira, de verdad es una disminución del prestigio del país. ¿Cómo se nos ve desde fuera con estos hechos? Se nos ve como una nación en donde no hay respeto por nada.
en donde está en riesgo la libertad, la vida, la integridad física. De verdad pierde mucho México ante el mundo con este tipo de acontecimientos. Y más cuando vienen de fuera, como dices, a evidenciar que el comportamiento de las autoridades es un comportamiento dudoso. Aquí, de verdad, lo diferente hubiera sido haber fincado responsabilidades de manera inmediata. Eso hubiera sido la diferencia. ¿Hubieran aparecido los estudiantes? Muy probablemente no, ¿verdad? Pero hubiera habido de parte de la gente una opinión de que se habían fincado responsabilidades. Justicia frente a la opinión de los familiares, nunca. Eso también es cierto. ¿Qué familiar va a quedar satisfecho si no es que vea a su hijo, a su pariente frente a ellos y con vida? La justicia puede ser vista desde diferentes ángulos, pero para la gente, para la sociedad, hubiéramos quedado satisfechos con el desempeño de la autoridad. Y ya no fue. Yo lamento que haya salido esto, se los digo también de manera franca, lamento que no celebro pues que hayan salido este tipo de circunstancias. Este tipo de contradicciones dañan a todos. Saber que tenemos un Estado de Derecho en donde la Procuración de Justicia y la Administración de Justicia tienen influencias desde el poder público, es una cosa que a todos debe de preocuparnos, y entonces todos debemos de lamentar. Sí, eso es lo que yo quería decirles esta mañana, por lo grave de las cosas. Por último, Jessica. Nada más rapidísimo, insistir en el tema de Murillo Caram. La PGR estaría obligada, ya que no es funcionario público, a citarlo para que dé alguna declaración sobre el tema. Y también ayer los padres de los normalistas también dieron conferencia y piden que sean atendidos por el presidente de la República. ¿Cree que el presidente está obligado a recibir a los padres? Yo estoy seguro que el presidente va a hablar con los padres. No veo por qué no lo tuviera que hacer. Escuchar a quienes sufren es una obligación también de quien ejerce el poder. ¿Y quién más puede sufrir? Que los padres de los 43 desaparecidos? Y respecto de la decisión de esta forma de haber conducido la investigación, bueno, pues en su momento, si la autoridad, si la Procuraduría o el Ministerio Público determina citar a Murillo Caram, tiene que hacerlo. Es un asunto de legalidad, porque luego aquí en México hay una percepción, creo yo, que no adecuada respecto de quienes son citados por la autoridad. Si alguien tiene información de algo, tiene que rendirla ante la autoridad. En el caso particular estamos hablando de una averiguación, en todo caso, lo más malo tendría que salir diciendo que fue construida una versión falsa, ¿verdad? Que se introdujeron elementos no ciertos para llegar a una conclusión falsa y que se eliminaron evidencias para fincar responsabilidades, repito, de autoridades del gobierno del Estado de Guerrero, del gobierno federal, del propio ejército, de las policías. Por lo visto, y nadie hubiera pensado lo contrario, fueron hechos tan grotescos que cómo no pudieron haberse enterado todas las instancias de autoridad que estaban, que actúan en Iguala y en el Estado. Si ocurre hoy algo en Iguala, a los 10 minutos ya lo saben en Chilpancingo, ¿verdad? Y de Chilpancingo ya tiene, o del propio Iguala ya lo saben en los cuarteles y en el ejército. O sea, duró horas todos esos hechos, y tal parece que nadie se dio cuenta. Y tal parece que los que tenían que haber actuado
porque era su responsabilidad la de garantizar la libertad, la integridad física de cualquiera. Si tocan a su puerta alguien que viene siendo perseguido, ayúdenlo, porque están obligados moralmente, pero también legalmente a asistirlo. Y si el zaguán donde tocan es un lugar de asiento de una policía, del ejército, dígame cómo no pudo haber sido obligado que asistieran e impidieran los hechos. Pues, ni modos, eso es muy Mira, grave. nada más una cosa que se me quedó, o sea, porque te preguntaron sobre la embajada. O sea, que si le asignan una embajada, el PRD estaría a favor de que se le diera, digamos, una salida política otra vez a Murillo Karam y se le exilie de alguna manera y ahí se le ponga Bueno, tierrita, yo no quiero especular nada de ello, porque la verdad también estaríamos hablando sobre un hecho incierto. O sea, yo lo que estoy diciendo es, si se corrobora las conclusiones, o sea, las conclusiones tienen que incorporar, los 500 hojas tienen que incorporarse al expediente y tiene que haber diligencias para corroborar esas conclusiones, ¿verdad? ¿Sí? Con peritajes. El tema de las 16 horas o 14 horas o 12 horas de incineración contra las 60 que dice que son obligadas y con un material enorme de combustible, ¿no? ¿Sí? Peritajes. Si se determina que efectivamente se requería tanto material incandescente y más tiempo, ¿qué significa? Que se falseó, ¿verdad? Lo otro se falseó. Que los que declararon así pudieron haber estado hasta inducidos a que así declararan. Si se determina que los del cuartel supieron, los de los cuarteles policíacos supieron, lo de esto, todo, ¿qué significa si no se tomaron en cuenta esas circunstancias? Pues claro que tendrá que haber en ese momento otro escenario como para que quien integró esa averiguación haya tenido un desempeño ilegal, pero hasta ese momento, Tendríamos que esperarnos al peritaje, Sí. nuevo peritaje. al nuevo peritaje y al análisis de las evidencias, Ok. al análisis de las evidencias, porque repito, ¿son autoridades o no son autoridades los expertos? No lo son, ¿verdad? No tienen valor probatorio, tienen que ser corroborados. Pero mientras que ocurrió ya se instaló una percepción de que el comportamiento en las investigaciones es absolutamente parcial, omiso, para constituir una versión que no es la verdad de los hechos, y por tanto la desconfianza hacia las actuaciones o hacia el desempeño de la autoridad, pues. Es que la verdad histórica de la PGR es casi totalmente diferente a lo que presentaron ayer. Miren, ¿qué es verdad histórica? Verdad histórica es la verdad, es lo que ocurrió, se llama verdad histórica o verdad material. La verdad formal es la que se forma con las pruebas que existen en el expediente. La verdad formal debe de coincidir con la verdad histórica, siempre. Aquí tal parece que la verdad formal, a la que llamaron verdad histórica para decir qué es lo que había ocurrido, no coincide con los hechos. Gracias, muchachos. Gracias. Gerald Ford. Gerald Ford. Oye, pero... La verdad, ahorita no.